Muchísimas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de parlamentarios sobre los retos de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat 3. Este foro de parlamentarios que organiza el Senado de la República y en el que participan destacados legisladores y expertos en materia de desarrollo sostenible de las ciudades latinoamericanas. Antes de iniciar con esta plenaria, me gustaría agradecer a la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, la oportunidad que me ofrece de moderar este encuentro. Hoy el tema que nos convoca es analizar cómo está caminando América Latina y la región del Caribe rumbo a Hábitat 3 y la necesidad de definir una nueva agenda urbana que se adoptará en la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible Urbano que tendrá lugar en Ecuador en el año 2016. Sin duda una cita clave para la comunidad internacional en aras de avanzar hacia ciudades más prósperas, más equitativas, más humanas, más verdes y también más seguras. La dinámica de trabajo será la siguiente. Les pediré a cada uno de nuestros ponentes que puedan tener una intervención de no más de 10 o 12 minutos. Habría que recordar que nos gustaría atender las preguntas del público, así como algunas aportaciones o comentarios que nos quieran compartir diferentes legisladores que nos acompañan. Y además de recordarles que a las 5:20 tendremos que terminar esta sesión para darle paso a la clausura. Tiene la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo. Ella es presidente de Parlamentarios por las Américas, del Parlaméricas, y ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Senadora. Muchas gracias, Rina, muy amables, muy buenas tardes, tengan todas y todos aquí, bienvenidos al Senado de la República. Bueno, pues hoy nos convoca esta discusión en torno al foro de parlamentarios y los retos que tenemos en América Latina y en el Caribe rumbo al Hábitat 3. La semana pasada presentamos en Nuevo León, yo soy de Nuevo León, el informe de Hábitat rumbo al número 3 en Nuevo León, donde se arrojó temas muy importantes en torno a la situación que impera en las zonas urbanas conglomeradas, como es el caso de Monterrey y su zona metropolitana. Fue en el seno precisamente del Congreso local para obtener el compromiso, primero de formar el grupo de legisladores, el Pro Hábitat, y para poder luego lograr una discusión rumbo a Ecuador el año que entra. Pero lo más interesante de todo es que acudieron los alcaldes. Entonces, este es un punto, el tener los tres órdenes de gobierno alineados en torno a una voluntad política que tiene que ver y un concepto que está tomando cada vez más importancia, como es el del desarrollo del hábitat en sus características esenciales, y que tiene que ver con la definición de espacios urbanos por excelencia, espacios urbanos que ya sean estéticos, pero sobre todo incluyentes, porque el tema de la inclusión social, la inclusión económica, ya es un derecho fundamental en todas las sociedades. Y el hábitat tiene que estar precisamente en función de esa inclusión social y de esa inclusión urbana. Para mí me parece que pertenecer a este grupo a cargo de, en este caso con la presidencia de una compañera senadora, Ana Lilia, para mí es muy importante porque me permite profundizar en temas que atañen al comportamiento colectivo. Nuevo León hace un año tuvimos y todo el mundo lo sabe, tuvimos tiempos muy difíciles, tiempos canallas, diría un amigo legislador, tiempos canallas donde verdaderamente nos dimos cuenta que para salir adelante primero necesitábamos la unidad y segundo también una congruencia para poder minar la ola de violencia y dar más oportunidades a la gente, especialmente a los jóvenes, en el desarrollo, en su entorno, y la relación de los jóvenes en su entorno donde viven y donde se desplazan a las universidades o muchos de ellos a sus centros de trabajo. Entonces nos dimos cuenta
que teníamos mucho que recorrer, mucho que avanzar y muchos presupuestos que destinar para transformar la realidad del espacio urbano. Entonces ahí se dieron las voluntades, se conjuntaron y se alinearon los planetas del poder y acordamos el de hacer varios en distintos polos y vamos a decir en lugares donde impera la pobreza y donde hay falta de oportunidades, donde no hay inclusión, donde hay hasta odio, porque el odio fue uno de las variables que salieron a relucir ahora con la ola de violencia que afortunadamente ya cambió. Y entonces se diseñaron proyectos muy importantes que ya están hechos, que aseguraban la inclusión social y que ayudaban al espacio a ser más estético, porque hacer una obra bien y hacerla mal es exactamente el mismo procedimiento. Haces la obra, pero si la haces bien y la haces bonita, te cuesta el mismo trabajo que hacerla mal y fea. Entonces yo creo que el de buscar un espacio urbano, estético, incluyente, congruente, pero también inteligente, donde se asegure la conectividad, donde puedan acceder todo mundo a una conectividad ya como un derecho fundamental y por supuesto donde se privilegie la ecología, la relación con el entorno. Creo yo que estos espacios urbanos deben de ser son completamente con esas características, son transformacionales y creo que si lo vinculas con acciones políticas y legislativas como el de la regularización de la tierra, de la tenencia de la tierra, la de buscarle erradicar la corrupción, que es un daño completo, porque muchas veces se toman decisiones basadas en el beneficio de una clase política que toma decisiones basadas en la corrupción, y hay que decirlo abiertamente. Y entonces cuando tú verdaderamente buscas el interés superior, que es el interés humano, el interés de los otros, el interés de la colectividad, superas esas barreras y llegas a un espacio urbano bien estructurado, con un concepto del manejo, por ejemplo, eficiente del agua, con un desarrollo y gestión urbana, con una construcción adecuada de la vivienda, con una relación que existe entre la vivienda y los otros aspectos que rodean el transporte, la movilidad urbana, que es importante, cómo se mueve la gente, privilegiar al peatón es importante. Vas a un lugar, por ejemplo, hoy citaron el horrendo ejemplo que es Santa Fe, que no hay banquetas para caminar para el peatón, donde se privilegia el vehículo motorizado y no a la persona. Entonces, volver a poner a la persona en el principio de pro persona, pro humano, o sea, el centro de toda acción política y de toda acción administrativa, públicamente hablando, debe y deberá de ser la persona, para poder llegar a un buen fin, a una planeación adecuada, para concretar muy bien todo lo que tiene que ver con la transformación de las zonas metropolitanas y acabar con el caos que está imperando en nuestras ciudades. Yo creo que vamos por buen camino, porque celebro que la ONU esté concretando esta agenda y que nosotros los legisladores y también, Ana Lilia querida, y los gobiernos estén tomando estos desafíos como propios y poder transformar esa realidad para poder finalmente concretar una situación, la igualdad. Esa sería, finalizaría yo diciendo que terminar con la desigualdad para obtener la igualdad y que nuestras ciudades sean ciudades plenas de goce y disfrute de los derechos. Todos los derechos para todos los ciudadanos sería a través del goce y disfrute de un hábitat adecuado, un hábitat que invite a la inclusión, al trabajo, al desarrollo social, a la plenitud del ser humano en todas sus etapas de la vida. Eso es lo que yo deseo, y a través del trabajo que estamos haciendo legislativamente hablando, creo que debemos ir por esa hoja de ruta. Muchas gracias por la invitación a la presidenta, y me congratulo de estar en este grupo de trabajo, porque me permeo de las ideas de compañeras y compañeros y también de todos ustedes aquí. Gracias. Muchísimas gracias a la senadora Marcela Guerra por esta intervención.
en este foro que celebramos sobre América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat 3. Recojo algunas ideas centrales de lo que ha dicho la senadora, además de compartir su experiencia para el caso de Nuevo León. Una idea, senadora, se impone cuando de alguna manera usted comparte su experiencia. Efectivamente, tenemos que tomar en cuenta que hay que entender y conceptualizar a las ciudades como un nodo central de conectividad. No podemos hablar de ciudades si no hablamos de economía, de financiamiento, de inclusión social, de participación ciudadana, de medio ambiente, ¿no? Y también esta idea y esta aspiración de tener ciudades más humanas que tengan como centro de la acción política al ser humano. Muchísimas gracias, senadora, por esta intervención. Cedo ahora la palabra a la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez. Ella es diputada federal y es secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes, Rina. Agradezco a la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat, la honrosa distinción de considerarme para la participación en este foro y la oportunidad que tengo de compartir con los senadores de la República esta mesa, al igual que con el senador de Aruba y con la embajadora. Quisiera iniciar mi intervención comentándoles un poco de lo que nosotros hemos trabajado en la Cámara de Diputados. Para la aprobación del presupuesto de egresos del siguiente año, del 2016, tuvimos que tomar el tema del derecho a la ciudad como un eje central e importante para la asignación de los recursos que benefician en este sentido al desarrollo de las zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque el derecho a la ciudad debe de considerar mejores servicios públicos para las mismas, pero además debe de potencializar el crecimiento de las zonas metropolitanas de una forma completamente ordenada. La infraestructura urbana debe de privilegiar a las mayorías y no a las minorías que tienen acceso o posibilidad económica a mejores situaciones de vida. En ese sentido, buscamos que los espacios públicos sean incluyentes, que tengan de alguna forma la calidad y el servicio para que igual una persona que tiene la posibilidad de irse a un lugar privado, a pasar en un club una tarde muy padre, también lo pueda pasar una persona que no tiene esa posibilidad dentro de los espacios públicos. Por tal motivo, en la Cámara de Diputados, comprometidos con el derecho a la ciudad, aprobamos un presupuesto responsable que beneficia al espacio público de la ciudadanía y el acceso a satisfactores urbanos, tales como infraestructura, equipamientos, servicios y espacios de calidad. Quiero comentarles que la SEDATU considera 59 zonas metropolitanas en el país, de las cuales el presupuesto de egresos de la Federación consideró 47. Por lo tanto, bueno, en cuanto estemos en una disponibilidad financiera más amplia, buscaremos que se le asignen recursos a las otras zonas metropolitanas. Este año, para el 2016, tenemos un incremento de alrededor de 10,000 millones de pesos en relación al presupuesto del 2015. ¿Cuáles son estos conceptos que nosotros estamos considerando o que se consideraron en su momento? La infraestructura de vialidad vehicular y peatonal, por un orden de 8,000 millones de pesos. La infraestructura municipal, alrededor de 7,000 millones de pesos. Infraestructura económica de 6,000 millones, infraestructura estatal por 2,000 millones, infraestructura regional y municipal por 1,500 millones, transporte público para personas discapacitadas, que esto es algo muy importante. Si estamos hablando de servicios que sean incluyentes, tenemos que considerar a las personas que tienen discapacidad y en ese sentido asignamos el orden de 600 millones de pesos para el transporte público. Medio ambiente y recursos naturales por 80 millones. En ese sentido, bueno, nosotros en el presupuesto de egresos de la Federación consideramos recursos que beneficien el tema del derecho a la ciudad. Otra acción que implementamos en la Cámara de Diputados con el fin de transparentar el ejercicio adecuado de los recursos públicos es la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Este fondo contempla temas de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción y rehabilitación de espacios educativos, artísticos y culturales. La senadora Marcela Guerra hacía una referencia muy importante. Si nosotros queremos reconstruir el tejido social, tenemos que empezar por darles espacios públicos dignos, culturales y deportivos a los jóvenes y a las nuevas generaciones. También consideramos en este fondo la construcción y ampliación del mejoramiento de espacios para la práctica del deporte.
El recurso que se asignó a este fondo para estados y municipios es por el orden de 10,000 millones de pesos, lo cual es muy considerable. Entrando al tema de la reforma urbana, yo pienso que necesitamos urgentemente que la misma tenga la consideración de ciudades más humanas y cada vez más seguras. Se debe de rescatar el entorno urbano, la calidad de vida y preservar, por supuesto, el equilibrio ambiental. En consecuencia, se debe de avanzar en el tema del espacio público, beneficiando la calidad de vida de los habitantes y así tener ciudades más competitivas, incluyentes y seguras que permitan generar, como ya lo decíamos, la cohesión social. Se requiere también, como en la mañana lo comentó la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, que esta reforma urbana le dé la rectoría al Estado mexicano del uso de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque sabemos de las decisiones que se dan en lo local, en donde en muchas ocasiones se atienden a otros intereses y no al beneficio de las mayorías o el mejor desarrollo de los entornos y de las zonas, en este caso urbanas o metropolitanas. En mi apreciación personal, en el país debemos de considerar la implementación de acciones, de obras, de políticas públicas que beneficien el crecimiento de las zonas metropolitanas, porque es ahí donde está la mayor densidad poblacional en nuestro país. En este sentido, ya se ha tocado en muchas ocasiones el tema de Santa Fe, que vimos nosotros aquí en la Ciudad de México, pero bueno, en Latinoamérica, ¿hacia dónde debemos de ir? Yo creo que nosotros en Latinoamérica debemos hablar de una gestión del territorio que atienda verdaderamente a una planeación estratégica. Una planeación estratégica que, como ya se mencionaba en la mesa, en el panel anterior, tenga que ver con la participación de la ciudadanía, es decir, ciudadanizar los procedimientos de planeación del desarrollo urbano. ¿Para qué? Para que independientemente de que las administraciones municipales, estatales transiten en su periodo y concluyan, existan órganos ciudadanizados que le den luz y que le den cauce a la concreción de los proyectos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Más bien voy a citar un ejemplo. En China, en Beijing prácticamente, hace 20 años, antes de una reforma del año 92, que fue una reforma económica, esta ciudad, en Shanghái, perdón, se dedicaba exclusivamente al tema textil y al tema de la pesca. ¿Qué vieron en ese país? Que era un lugar destinado naturalmente para desarrollarlo como un puerto de comercio internacional. Y se realizó una planeación estratégica con la finalidad de que se orientara el crecimiento y el desarrollo de esta zona, hasta como hoy la tenemos 20 años después, con el distrito económico de los más importantes del mundo, como es la zona de Pudong en Shanghái, y que nosotros podamos en nuestro país y en Latinoamérica tener planes de desarrollo que se concreten de esta manera. Creo, en lo particular, que hacia ese rumbo debemos de transitar nosotros en Latinoamérica. Otro punto es que la gestión del tránsito deba de ser cada vez más importante para nosotros. ¿En qué sentido? La mayoría de las áreas analizadas no cuentan con órganos públicos específicos de gestión del tránsito, ni con recursos humanos y materiales. Además, son pocos los casos de organización de operaciones especiales para maximizar el uso de la infraestructura vehicular. Lo que se comentaba también anteriormente. En muchos casos, en la ley está establecido, pero presupuestalmente no tenemos los órganos ni los recursos para poder llevar acciones que nos permitan planificar el mejor uso de nuestras vialidades en las ciudades de nuestro país. Y el tercer punto, para mí también muy importante, tiene que ver con la gestión del transporte urbano. El transporte urbano, se ha dicho en muchas ocasiones, debe de ser democrático. Todos deberíamos de tener la capacidad de ir, por ejemplo, en la Ciudad de México al Metrobús y poder subir a un vagón sin ningún problema. En las grandes ciudades de Europa o en las grandes ciudades de Norteamérica, así sucede. Tú puedes ir a Nueva York y puede ir una persona que tiene la posibilidad de andar en un vehículo particular y prefiere usar el metro por la capacidad que te da de moverte más rápidamente, pero además porque la calidad del transporte público es de un nivel tal que se vuelve democrático. En ese sentido, bueno, para allá creo que nosotros debemos de transitar, y Latinoamérica, sin lugar a duda, tiene un reto muy importante. Celebro que estemos esta tarde aquí nosotros trabajando en temas trascendentales, como lo es el desarrollo urbano, la movilidad, la conectividad, pero también la sustentabilidad. Por mi parte es todo. Gracias.
Agradezco a la diputada Montserrat Arcos por la intervención que nos hace en esta tarde, hablando sobre este foro de parlamentarios rumbo a Hábitat. Agradezco también, diputada, esta visión de lo local, esta visión de la gestión urbana y de esta necesaria reforma urbana de la que usted nos ha mencionado. Además, también agradezco pues que nos haya ilustrado con algunos ejemplos internacionales de algunas ciudades que podrían ser también ejemplo en algunos sentidos, pero también deberíamos de preguntarnos de otras ciudades en América Latina que están transitando hacia una nueva matriz energética y están tratando de descarbonizar sus economías para avanzar hacia las ciudades más verdes. Sobre todo, a mí me gustaría también comentar y compartir con ustedes que este año es un año importante en materia de la nueva agenda urbana. Hace un par de semanas, hace un mes o 2 meses, se celebró la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Nueva York, en donde el mundo, a través del consenso internacional, pactó una nueva agenda del desarrollo. Y ahora tenemos una comunidad internacional con una nueva agenda del desarrollo para el 2030, y en donde está todo el tema en los nuevos objetivos del desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos y uno de ellos está relacionado directamente con el tema de los asentamientos humanos de cara a la Agenda 2030. Me parece que esto tampoco lo podemos perder de vista. Hay un nuevo objetivo de desarrollo sostenible en ese sentido y podríamos también enmarcar sus participaciones en ese sentido. Muy agradecida con la diputada Montserrat Arcos. Le damos la palabra a la embajadora Yanerit Cristina Morgan Sotomayor. Ella es directora general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí un privilegio participar en esta mesa en representación de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe con un grupo de muy distinguidos legisladores para tratar un tema que es prioritario para asegurar el bienestar de nuestros conciudadanos, el desarrollo urbano sostenible. Celebramos esta iniciativa parlamentaria que nos permite reunirnos en este recinto para hablar de los temas que formarán parte de la nueva agenda que se adoptará en la tercera cumbre de desarrollo urbano y vivienda de la ONU, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre del 2016. Sobre el contexto en el que se organiza la conferencia. Por primera vez, esta conferencia, que es la más relevante sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible en el sistema de las Naciones Unidas, se realiza en un país de nuestra región. Es una buena noticia para Latinoamérica, que es la segunda región más urbanizada del mundo, tomando en cuenta que Norteamérica como subregión es la primera, así que se podría decir que el continente americano es el más urbanizado del mundo. En cuanto al panorama regional, según cifras de la ONU, aproximadamente el 80% de la población de nuestra América vive en ciudades, contra 73% en Europa y 48% en Asia. En México la cifra es prácticamente la misma. El 77% de la población vive en zonas urbanas. Pasamos de una tasa de urbanización de 64% en 1980, poco después de la primera conferencia de Hábitat, al 79% en el 2010. De continuar esta tendencia de crecimiento en toda la región, aproximadamente el 87% de la población latinoamericana vivirá en ciudades en los próximos decenios. Las megalópolis, México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Lima, seguirán creciendo, pero una novedad son las llamadas ciudades emergentes, ciudades intermedias con poblaciones entre 100,000 y 2 millones de habitantes, que tendrán ritmos de crecimientos demográficos mayores. Para nuestro país, el desarrollo urbano es uno de los temas centrales para la definición del marco de desarrollo posterior a 2015. 7 de cada 10 mexicanos viven en las 384 ciudades con más de 15,000 habitantes del país. Por esta razón, México se ha dirigido a impulsar políticas en materia de desarrollo urbano y vivienda y a impulsar el crecimiento de los compromisos internacionales que hay en la materia. Este ritmo veloz de urbanización nos crea enormes desafíos para los gobiernos de la región y afecta su capacidad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Según Hábitat, las ciudades latinoamericanas y caribeñas son las más desiguales del mundo y 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en nuestra región. Y de ahí la claridad de las metas que mencionaba la senadora Guerra y la diputada Arcos en cuanto
a los retos que tenemos en esta conferencia, el tema de la inseguridad, por ejemplo, y el tema de la inclusión. Sabemos que hay un compromiso similar por parte de la mayoría de los países de la región y que persisten retos importantes en materia como los desastres naturales y cambio climático. Según cifras del BID, 73% de la población de América Latina y del Caribe vive en zonas costeras y de baja elevación. Degradación medioambiental, inequidad y pobreza, violencia e inseguridad y la descentralización fiscal, puesto que los gobiernos locales han asumido mayores responsabilidades con respecto a las finanzas públicas. Por lo anterior, la región ha participado crecientemente en los encuentros que se han desarrollado sobre estos temas y tenemos un amplio marco, contexto de conferencias internacionales y de compromisos que hemos asumido los países latinoamericanos y caribeños. Está, por ejemplo, la Agenda 21, celebrada en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de 1992 en Brasil, la Declaración de Estambul de 1996, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, el Plan de Implementación de Johannesburgo en 2002, la aplicación de los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos, Hábitat 2, el Plan de Acción sobre Gobiernos Subnacionales, Ciudades y otras autoridades locales para la diversidad biológica, 2011-2020, y el Marco de Acción más recientemente de Hyogo, 2005-2015, sobre desastres naturales. El programa ONU Habitat ha apoyado a los países latinoamericanos a sumarse a los esfuerzos mundiales para identificar y llevar a cabo medidas que sirvan para planificar las ciudades. Estas medidas deben de responder a los desafíos del entorno internacional y de atender el desarrollo de oportunidades para todos sus habitantes bajo perspectivas de inclusión social y económica. Nuestro país impulsó ciudades sostenibles como uno de los temas de la Agenda 2030, a los cuales se refería la moderadora. Estuvimos impulsando en las negociaciones muy fuertemente que quedara un objetivo específico sobre el tema de las ciudades. Hacia Hábitat 3, México ha respondido de manera muy positiva a la convocatoria que hizo el secretario general de la conferencia. Expresamos nuestra voluntad de albergar reuniones preparatorias, una en la Ciudad de México, que se llevará a cabo en marzo, y otra en Toluca en abril de 2016. Los temas que se tratarán respectivamente serán el financiamiento del desarrollo urbano en la primera reunión y el reto de construir ciudades habitables incluyentes en la de celebrar en Toluca en abril. La participación de los gobiernos locales en las dos reuniones es necesaria y refleja el interés y el compromiso del Gobierno de México con el tema, con este tema tan importante para la región. Esta conferencia de Naciones Unidas será un espacio propicio para evaluar los logros que hemos tenido desde la Declaración de Estambul de 1996. Cada uno de los países latinoamericanos tenemos un gran compromiso con un tema que es de la más alta prioridad para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y bienestar social. Hay consensos de que debemos superar los patrones de crecimiento desordenado y convertir a las ciudades en agentes transformadores de la economía y la productividad de Latinoamérica. Al mismo tiempo deben elaborarse estrategias que garanticen el acceso equitativo de todos los habitantes a los servicios de la ciudad. En conclusión, los países latinoamericanos tenemos la mirada en el siglo XXI. Como región, es fundamental que compartamos las lecciones aprendidas de nuestras características y problemas específicos. Implantar políticas urbanas adecuadas y oportunas potencia las ventajas de la urbanización y mitiga problemas que se presentan con el crecimiento acelerado sin planificación dirigida. A lo largo de este año tendremos la oportunidad de revisar el programa de Hábitat que se fijó en Estambul y de implantar sobre esas bases una nueva agenda urbana que tenga una visión de futuro dirigida a actuar en materia urbana. Tendremos la oportunidad de establecer metas e indicadores para planificar ciudades que al tiempo que tengan la capacidad de responder a los desafíos globales, mantengan la atención al desarrollo de oportunidades para todos sus habitantes bajo una perspectiva de inclusión social y económica. Confiamos en que propiciar espacios de reflexión, debates y trabajo entre nosotros nos motiven a lograrlo. La gran participación de la región latinoamericana y caribeña es muy importante y no me refiero solamente a los gobiernos, ya se ha planteado aquí la importancia de que sean también no solo gobiernos federales, sino los 3 niveles, locales y municipales. Asimismo, los legisladores hacen una aportación muy valiosa y las organizaciones de la sociedad civil. Las universidades y asociaciones traerán también aportaciones muy importantes para el buen desarrollo de esta conferencia de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la embajadora Cristina Morgan Sotomayor.
por habernos compartido con nosotros este panorama regional de América Latina y el proceso de creciente urbanización en nuestras ciudades. América Latina, como bien ya se ha señalado, es la región más urbanizada del mundo y nunca antes en la historia del mundo habíamos sido testigo de un crecimiento tan vertiginoso de las ciudades. El desafío, por supuesto, también en América Latina pasa por alcanzar ciudades más seguras, tomando en cuenta que América Latina y el Caribe presentan las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Efectivamente, hay que buscar la manera para inscribir la voz de América Latina en esta nueva agenda urbana que se está discutiendo y que se adoptará en la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Ahora le pediría al senador Miguel Ángel Chico Herrera pueda hacer uso de la palabra. Él es presidente de la Comisión de Reforma del Estado aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, doctora Rina Usali, por esta moderación de esta mesa. Compañeras que nos acompañan, senador, bienvenido. Importante, senadora Ana Lilia Herrera, este foro, este evento desarrollado hoy en el Senado de la República, porque es el futuro de nuestras ciudades, el futuro de nuestros municipios. En este caso estamos viendo el Caribe y América Latina. En la Confederación Parlamentaria de las Américas tengo el honor de presidir. Nosotros tenemos la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Celebramos en la capital del estado de Guanajuato del 9 al 11 de septiembre nuestra 14ª Asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas, y es un tema en donde estuvimos abordando precisamente la problemática que tienen nuestros grandes centros urbanos o también nuestros pequeños centros urbanos, una problemática que ha ido superándose en México y en América Latina, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. En el Congreso de la Unión, en México, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, llevamos a cabo 14 grandes reformas estructurales. Pero el día de hoy, en la inauguración de este importante evento, se tocaba el tema de que había que entrarle a la gran reforma urbana que requiere nuestro país. En la Confederación Parlamentaria de las Américas, este organismo de corte continental aglutina no solamente congresos federados, sino también congresos estatales. Yo celebro en estos momentos, no están aquí, pero han participado dos compañeros diputados locales del estado de Guanajuato, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, son miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, y platicábamos por la mañana en el caso concreto del estado donde soy oriundo, del estado de Guanajuato, donde tenemos un gran corredor industrial con ciudades medias y grandes urbes, que esta problemática del desarrollo urbano también en Guanajuato lo hemos enfrentado exitosamente. Lo que va a aportar la Confederación Parlamentaria de las Américas es que tendremos de aquí al 2016, en la cumbre que se celebrará en Quito, yo como presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas haré llegar las conclusiones de este importante foro y de otros que se han celebrado y que continuarán, para que podamos hacerle llegar a los parlamentos de los países del continente que participan activamente en la COPA, en la Confederación Parlamentaria de las Américas, para que lleguemos con grandes propuestas a esa reunión en Quito el año 2016. La verdad es que debemos de buscar con ahínco que los organismos internacionales, los organismos nacionales puedan fomentar en nuestros centros educativos, en nuestras universidades, carreras que vayan vinculadas precisamente a
al desarrollo urbano, a todos estos asentamientos humanos que tenemos en las ciudades de Latinoamérica. La verdad que es un tema que estoy seguro que con el acompañamiento que podamos tener, y yo celebro en el caso de México, tenemos 3 organismos internacionales presididos por senadores mexicanos, Parlaméricas, que la senadora Marcela Guerra preside de una manera talentosa, con un gran trabajo que ha desarrollado, el Parlatino, la senadora Blanca Alcalá, y su servidor en la Confederación Parlamentaria de las Américas. Estos 3 organismos continentales, seguramente cada uno haremos nuestra labor propia con nuestros confederados, con nuestros compañeros legisladores, compañeras que nos acompañan en estas tareas para aportar las experiencias que se dan en cada uno de los parlamentos de los países de América. Yo estoy seguro que en el caso de nuestro país, después de estas grandes reformas estructurales y ahora donde he notado la gran coordinación, a pesar de la gran pluralidad que existe en este Senado mexicano, de que todos los grupos parlamentarios estamos preocupados, atentos a esta problemática del desarrollo urbano. Estoy seguro que el Congreso mexicano, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales llegaremos a los acuerdos necesarios para de una vez por todas tener una gran reforma en materia urbanística. Les agradezco mucho, senadora, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al senador Miguel Ángel Chico Herrera por su participación en este encuentro rumbo a Hábitat 3, tratando de conocer y de identificar mejor el rumbo que tendrá América Latina y el Caribe hacia hacia Hábitat 3, que tendrá lugar en Quito, en Ecuador, el próximo año. Recojo, senador, de lo que nos ha comentado el trabajo de COPA en torno a las ciudades y a los asentamientos humanos, además del rol tan importante que ha tenido México en materia de diplomacia parlamentaria. Somos presidentes tanto del Parlatino como de la COPA y como de las Parlaméricas. En ese sentido hemos tenido un rol distinguido y bueno, hay que celebrar que todos estos temas se puedan llevar a estos foros para poder influenciar la toma de decisiones de la nueva agenda urbana. Me parece que me permito hacer compartir con ustedes lo siguiente. Estamos a unos días que se celebre la COP21 en París. El próximo 30 de noviembre es una conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático y me parece que no podemos despegar el tema del cambio climático de las ciudades. Hay que recordar que las ciudades aportan, por así decirlo, el 70% de los gases de efecto invernadero y que ahora en París la comunidad internacional busca sellar un antes y un después, un acuerdo vinculante en materia de cambio climático entre economías emergentes y economías industrializadas y un nuevo acuerdo global sobre el clima. Valdría la pena tener en cuenta que el cambio climático también tiene su peso en la cuestión de las ciudades. Las ciudades tenemos que, hablando de estas reformas urbanas, tenemos que adoptar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, tenemos que buscar la manera de financiar una nueva agenda urbana y también habría que abordar el costo del enfriamiento de las ciudades, ¿no? Tomando en cuenta que siempre los costos de inacción frente al cambio climático van a ser mayores que los costos de acción. Y tomando un poco en cuenta la coyuntura del mundo, me parece que no podemos olvidar la crisis de refugiados que estamos viviendo en el mundo, pero ahora hay un tema nuevo que es un gran desafío para las ciudades, el tema de los desplazados ambientales.
Es decir, hoy las migraciones involuntarias no nada más se dan por motivos políticos, religiosos, económicos, étnicos o por discriminación racial, sino también se dan porque hay grupos de personas que huyen de los efectos adversos del cambio climático, huyen de las sequías, del aumento del nivel del mar, de la deforestación, de la degradación de nuestros suelos, de la falta de acceso a agua potable y del estrés hídrico. Y me parece que habría que pensar en esta nueva agenda urbana de América Latina, cómo vamos América Latina a abordar el tema de los desplazados ambientales. Ahora es el turno del senador Donald Razmín. Él es senador del Parlamento de Aruba. Bienvenido. Gracias, señora. Aquí, bueno, primero quiero agradecer el equipo, el foro, para invitar a nosotros de Aruba para participar. Y muchas veces vamos a un país, todos saben que es un país muy pequeño, un país de como 180 kilómetros cuadrados, pero si ve la cantidad de gente que vive por kilómetro cuadrado, hablamos ya de como 500, y si toma en cuenta que el 60% de la isla es protegido, así que lo que nos sobra nos califica como un país que tiene como 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Así que problemas que tienen países grandes como estas, también lo tenemos. Y lo que pasa ya es que ahí también estamos planificando, pero tenemos los mismos desafíos. Que habíamos planificado mal y empezamos a construir casas por todos lados, urbanizaciones, pero sin la infraestructura. No está completa y tampoco no hay transporte, por ejemplo. Muchas veces construimos casas sociales que queda más en la parte rural y no hay transporte público. Esas personas en primer instante están felices porque tienen la casa, tienen su casa social y viven ahí felices, pero después empiezan a pensar, bueno, ¿cómo llego para el trabajo? ¿Cómo llego al trabajo? ¿Cómo consigo mi transportación para el trabajo? Y muchos de ellos lo primero que quieren hacer es buscar su transporte, buscar su carro. Su primer salario se gasta a comprar su carro. Y finalmente terminan muchas veces con gastos más altos que las personas que viven más cerca de su trabajo. Así que un gobierno le ayuda con casas sociales, pero como que está lejos del trabajo, terminan gastando más en transporte, por ejemplo, y pierden más tiempo en filas antes de llegar al trabajo. Así que en Aruba, como todas las islas caribeñas o por todo el mundo, tenemos el desafío grande que no tenemos muchos recursos. Recursos que tenemos son limitados. Y muchas veces lo que tenemos, por ejemplo, Aruba es una naturaleza que es muy bonita, playas que son bonitas, que ya tomo la oportunidad de una para invitar a todos a visitarnos, pero seguramente eso es nuestro recurso que tenemos, recurso natural. Así que lo tenemos que defender, lo tenemos que proteger. 90% de nuestra economía depende del turismo y el turismo depende de nuestro medio ambiente. Si no está limpio, si no lo protegemos, lo perdimos. Y eso vale para todas las islas caribeñas. Si hablamos del cambio climatológico, si sigue calentando el mundo, los primeros que se desaparecen del mapa son todas las islas caribeñas, por ejemplo. Porque y por eso para nosotros tenemos que protegerlo y hacerlo juntos. Y en Aruba el gobierno ya lleva, ya tuvo el 6º año de organizar un evento, un foro en cuanto a la energía renovable, sostenible. Y también tenemos diferentes proyectos que reflejan eso. Tenemos, por ejemplo, estamos construyendo una comunidad que es una prueba. Son de 20 casas donde
la idea es que esas casas van a ser independientes de red normal, de electricidad y de agua. Así que esas casas van a estar aisladas y lo llamamos, una comunidad inteligente. Lo que van a tener es que van a poner ahí personas a vivir, personas unicorientes, y le van a educar esa parte, porque es muy importante para proteger su medio ambiente, proteger lo que tiene, gastar más agua y electricidad de una manera mucho más eficiente. Así que es una educación completa vivir en esas casas. Y esas casas es un modelo, lo que estamos utilizando para el país, pero seguramente es un modelo para Caribe, Latinoamérica y para el mundo también. Yo sé que hay unas islas también que tienen eso, y Aruba lo está haciendo de una manera que ya durante la conferencia que tenían en Río Plus 20, ayer nuestro primer ministro ya firmó para el año 2020 que la isla completa está dependiendo de energía alternativa. Y ahí vamos a tener un mixto de toda clase de energía, eólica, con paneles solares y todo eso. Y la experiencia que tenemos ahí, ya estamos experienciando eso, pero la experiencia de eso lo vamos a compartir con todo el mundo. Y yo sé que muchas veces uno piensa, bueno, no se puede comparar una isla pequeña que realmente no tiene tiene mucho menos problemas que un país grande, pero sí los resultados que podemos sacar ahí. Aruba se funge como un laboratorio para ese terreno sostenible, y los resultados se pueden implementar por toda parte del mundo. Y seguramente yo creo que en la parte de hábitat, nuestra isla es una isla que la parte que está completamente desarrollada, la parte oeste, donde hay muchos turistas, casi el 90% de la población trabaja ahí. Así que todo el mundo trata de ir a vivir allá, más cerca del trabajo, se pierde menos tiempo y están cerca de todo lo que está pasando. Y ahí tenemos el desafío que tenemos que construir por el otro lado también, crear economía por el otro lado, para que la gente se mueve más, que van a vivir también por allá, no que se juntan todo por un lado. Así que son los mismos problemas que tienen aquí, y como que seguimos buscando soluciones, como que tenemos ahí nuestros laboratorios, mejor dicho, y seguro quiero invitar seguramente a México, Copa, Parlamento Latinoamericano, estamos ahí también representando, donde estamos compartiendo nuestras ideas, nuestros resultados con ellos, y que invitamos seguramente el país México para que podamos tener mejores relaciones en ese terreno, para que podamos compartir ideas y experiencias, y así que cada uno de nosotros contribuimos un pedazo para resolver este problema, que es algo mundial. Gracias. Muchísimas gracias al senador Donald Ronsmin por su participación en este panel y por habernos compartido su experiencia sobre Aruba en materia de gestión de ciudades sostenibles y los desafíos que enfrenta esta isla. Ahora me gustaría abrir una sesión de preguntas y de respuestas, por si tienen algunos comentarios que nos quieran hacer llegar los legisladores que muy amablemente en esta tarde nos acompañan, así como público en general. Sí, adelante. Sí, quiero aprovechar este final de algo que cuando en mi intervención no logré comentarlo, lo dejé fuera, y era la propuesta precisamente
de qué hacer los parlamentarios, el grupo, hacia la conferencia Hábitat 3 y hacia la reunión que en México se tendrá regional previa a la conferencia de Quito. Y yo creo que de lo que comentaba yo en la mañana, de que desgraciadamente a 40 años de Vancouver, pues la mayor parte de los países en vías de desarrollo o no tienen legislación o la que tienen está completamente desactualizada o no se aplica. Por eso yo tenía dos propuestas muy concretas que se seguirán analizando hacia el posicionamiento que va a hacer el grupo en México en abril del próximo año, de que es urgente que el grupo parlamentario mundial convoque a los países de la región a elaborar un reporte sobre la situación de la legislación urbana, desarrollo urbano, ordenamiento de territorio y vivienda en cada país, porque la mejor forma de resolver un problema es tener el diagnóstico de cómo estamos. Reporte que se deba de incorporar al reporte nacional que cada uno de los países tiene que presentar en la conferencia de Quito. O sea, en la conferencia de Quito, los países que adoptaron la Agenda Hábitat 2 tendrán que decir qué hicieron en 20 años. Entonces yo creo que los legisladores lo intentamos hacia Hábitat 1 a Hábitat 2, pero no se dio seguimiento. Sería muy bueno, al rato que venga Ernesto Gil, pues que podamos de aquí a abril del próximo año, los países de América Latina y el Caribe presentar un reporte nacional que permite integrar un reporte regional. Y en ese sentido, los parlamentarios, queda claro en todo el día de hoy, mi segunda propuesta es que la reforma urbana y la adecuación de su marco jurídico debe ser impulsada por el grupo para que la reforma urbana y la necesidad de adecuar el marco jurídico sea adoptada en la agenda urbana de Hábitat 3. Esas serían mis dos propuestas. En el documento que yo les entregué al final está. Se me olvidó comentarlo el día de hoy en la mañana. Creo que es fundamental un reporte de diagnóstico legislativo y que esto a su vez se incorpore como impulso de la reforma urbana en la agenda Hábitat 3. Muchísimas gracias por su participación. Ahora le cedo la palabra a nuestros ponentes si alguien quiere comentar sobre lo que nos comparten en esta tarde. Bueno, pues estas dos propuestas que nos hace llegar, se lo agradecemos y ojalá y se pueda tomar nota de esta propuesta para poder abonar hacia el proceso preparatorio de Hábitat 3 y al proceso preparativo regional. Quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna otra inquietud. Buenas tardes. Soy Verónica Castillo, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tabasco, y pues agradezco a la senadora Ana Lilia que me haya invitado al estar aquí. Y yo pienso de que, como comentó hace rato la compañera, que tiene que haber, ¿no? Tiene que alinearse los tres órdenes de gobierno, porque si no, pues y también la gente, ¿no? La participación de la gente, que es muy importante. Aquí no coincido con el senador de, ¿cómo se llama? Aruba, porque yo creo que todos los países de Latinoamérica son ricos porque tenemos a la gente. Entonces, si nosotros le damos las herramientas necesarias para que la gente participe, yo creo que sí se pueden hacer políticas públicas más enfocadas, que no sean dispersas. Entonces, ese era mi comentario para no abundar más y no ser muy repetitiva, que sean políticas públicas enfocadas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Si alguien quiere comentar, por favor. Sí, colega legisladora, efectivamente la participación social es esencial para todos los procesos de toma de decisiones, y más en esta era donde la transparencia no solo tiene que ver con los recursos públicos,
con el destino, el origen y el destino de los mismos, la aplicación de los mismos, sino la toma de decisiones, el por qué obedece una razón para tomar decisiones que afectan a una colectividad. Creo que comulgo con usted en cuanto a la participación social, a la riqueza que la gente puede aportar en la participación social organizada y con un rumbo, sin duda, y la labor del Estado en esa trayectoria de llegar a que la participación sea efectiva y eficaz para poder concretar resultados muy concretos y que transformen la vida de las ciudades. Y también coincido con el orador que nos antecedió en el uso de la palabra en cuanto a la pertinencia de hacer un reporte, un ejercicio de comparación entre las legislaciones vigentes en Latinoamérica y el Caribe. Creo que eso también ayudaría muchísimo para permearse todavía más y profundizar en una legislación con otra, y de los casos de éxito de todas aquellas leyes que sí están funcionando, que no son letra muerta, y que además en el caso de las legislaciones que son letra muerta es porque seguramente o no tienen destino de presupuesto. Una ley sin presupuesto, lo sabemos los diputados, bueno, cuando yo era diputada era así, una ley con presupuesto es una ley que tiene buen fin. Una ley sin presupuesto puede convertirse en letra muerta, y además no solamente los presupuestos son esenciales para un desarrollo urbano congruente con todo lo que acabamos aquí de vertir, sino también tiene que ver con las voluntades políticas, con rumbo y con consistencia cognitiva, es decir, no ocurrencias, y sí obedecer a los conceptos, y evidentemente que creo que la ONU va por ese camino de establecer a través de esta agenda y estos grupos que estamos haciendo en todos los estados, con la directriz de mi compañera senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Vamos por ese camino. Es cuanto, yo les agradezco mucho el permitirme expresar. Muchísimas gracias a la senadora Marcela Guerra. Quisiera preguntar si hay alguna otra inquietud, algún otro comentario que nos quieran compartir con nosotros, las personas que nos acompañan. Bueno, sin más, yo agradezco muchísimo a nuestros legisladores y a nuestros ponentes sus participaciones. Estoy segura que este intercambio de conocimientos va a abonar hacia el proceso preparatorio rumbo a Hábitat 3 y a consolidar una agenda legislativa que tenga como objetivo influenciar la toma de decisiones de la nueva agenda urbana para que tengamos asentamientos humanos que puedan incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como se dice aquí, la acción política que en el centro tiene que tener al ciudadano. Muchísimas gracias a los senadores y a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Gracias. A continuación, haremos la declaración y clausura del foro.